No tiene preguntas. Bueno, entonces vamos a iniciar. Eh, Vamos a resolver este problema. Suma de momentos de tres dimensiones, ¿no? Tenemos aquí un poste, tenemos dos vectores, dos fuerzas, FB y FC. Nos están pidiendo que determinemos el momento resultante respecto a este punto O. Entonces lo voy a anotar. Bien, tenemos, tenemos aquí el problema, ¿no? Ay, no, traté de dibujarlo lo mejor que pude. Tenemos dos vectores. Aquí hizo falta la altura del poste. El poste mide 6 metros de altura. Ahí está. Entonces tenemos este poste que está conectado con dos cables que están tensando con uno con una fuerza de 420 newtons y el otro con una fuerza de 780 newtons. Nos están pidiendo que determinemos el momento resultante en torno a este punto, el punto O. ¿Sí? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, las fuerzas, como observan, pues no nos están dando descompuestas, nos están dando en forma de magnitud, ¿sí? No nos están dando un ángulo, no nos están dando ningún ángulo interno, un ángulo, eh, ni ángulos directrices, ¿sí? Pero este tipo de problemas ya lo habíamos resuelto, ya habíamos visto que estos problemas cuando nos dan coordenadas del punto donde se conecta un cable, es decir, cuando tenemos un cable que está tensado con cierta fuerza y tenemos los puntos, las coordenadas del punto donde termina ese cable, pues simplemente nosotros tenemos que calcular aquí el vector unitario. ¿Sí? Tenemos que calcular el vector unitario para hacer un análisis de cómo la fuerza eh, corresponde a la longitud de ese cable. ¿Sí? Para poder descomponerla, para poder descomponer esa fuerza. Entonces, es lo primero que tenemos que hacer. Tenemos que determinar lo que viene siendo el vector unitario. Es decir, mm, bueno, y tiene que ser una diferencia, ¿no? Es decir, para calcular la distancia que hay de aquí a acá, tenemos que considerar como A nuestro punto de origen, ¿sí? Entonces, sería un vector unitario, sería, vamos a ver, ¿cómo lo llamo? Lo voy a llamar el vector de C a A, ¿sí? Ese va a ser el vector,
Tenemos el vector A, ¿sí? Es decir, la coordenada del punto C menos la coordenada del punto A. Con eso nosotros vamos a obtener lo que viene siendo el vector que describe la longitud de aquí para acá. ¿Qué es lo que me interesa? Yo quiero conocer la longitud del cable AC. ¿Mm? Entonces sería en X el punto C viene siendo 2 del vector A. Bueno, lo voy a poner así. El vector C sería 2i menos 3j más 0k menos el vector A. El vector A sería 0i, 0j más 6k. Si restamos eso, nos da que el vector CA es 2i menos 3j más 6k. Yo determino que la magnitud de ese vector va a ser 2 al cuadrado más 3 al cuadrado más 6 al cuadrado. Nos da 7 metros. La longitud del cable AC tiene una longitud de 7 metros. ¿Sí? Eso significa que el vector unitario de AC va a ser igual a 2i más menos 3i, j, perdón, más 6k sobre 7. Este es el vector unitario. Y nosotros sabemos que cuando tenemos una fuerza así y la queremos descomponer, la fuerza C va a ser igual eh, al vector unitario AC por la magnitud de la fuerza C. Entonces sería 420 que multiplica a 2i sobre 7 menos 3 sobre 7 más 6 sobre 7. De esta manera tenemos que el vector C va a valer 120i menos 180j más 360k. Todo esto son newtons. ¿Sí? Ese es el vector descompuesto. El vector C. Este vector C yo lo descompongo en esto de aquí. ¿Sí? Eso ya lo vimos. Ya lo vimos que cuando teníamos una fuerza que se distribuía a través de un cable, lo que tenemos que sacar para descomponer ese vector era encontrar el vector unitario. Que el vector unitario pues simplemente era la distancia o la longitud de ese cable. Y buscamos primero la longitud de ese cable. También vimos que para encontrar la longitud entre dos puntos, cualesquiera que estén en el espacio, ¿sí? Simplemente es la diferencia, es el punto C menos el punto A. Siempre es el punto que estamos analizando menos el otro. Ese que estamos restando es el que queda como origen. Es decir, que si yo resto C menos A me queda como mi origen para poder determinar ese vector hacia dónde va. De esta manera. De tal forma que ahora el vector, este vector, considerando que este es mi origen, queda formado de esta forma. 2i menos 3 más 6j. Le saco la magnitud a eso y lo divido esto entre su magnitud
Y de esta manera determino el vector unitario. Este ya en sí es el vector unitario, que de A a C. Luego ese vector unitario lo multiplico por la magnitud de la fuerza y el resultado va a ser la fuerza descompuesta en sus componentes X, Y Z. ¿Sí? Eso lo vimos en la unidad pasada. Bien, de ahí lo que tenemos que hacer es exactamente lo mismo con esta fuerza, con la fuerza FB. Tenemos que hacer todo el mismo procedimiento. Tenemos que encontrar el vector unitario de esa fuerza, ¿sí? Es decir, el vector que va del punto, el otro es el punto, no dicen cómo llamar este punto, yo eh, lo voy a llamar B. Entonces el vector unitario que va de B a A, es decir, que A va a ser mi origen. La coordenada de A, ¿no? Entonces sería B. La coordenada B, el vector B, viene siendo 0i, 2.5j, 0k, menos el vector A, que vale 0i más 0j más 6k. Eso nos da que ese vector está ubicado en 2.5j menos 6k. Aquí un pequeñito error, ahorita me estoy dando cuenta. Aquí es menos por 6. Entonces, este de aquí es negativo, este de aquí es negativo, este de aquí es negativo y esta fuerza que resulta aquí es negativa también, ¿no? Así. Y luego se ve, esta fuerza hacia dónde va, hacia el lado Z, va hacia el lado negativo, va hacia abajo. ¿Sí? Entonces aquí es negativo. Ese me andaba pasando eso. Bien. Entonces, teniendo este vector unitario, ahora lo que tengo que sacar es la magnitud de ese vector. Nos da 6.5 metros. Ahora sí, el vector FB ya descompuesto va a ser igual a la magnitud de FB multiplicado por el vector unitario. Entonces la magnitud son 780 que multiplica a este vector unitario que es 2.5j sobre 6.5 menos 6 sobre 6.5. Eso nos da que son 300j de esta manera. De esta forma ya tengo los dos vectores. Ya he descompuesto las dos fuerzas y ya tengo sus componentes, ¿sí? Ahora sí, puedo empezar a calcular el momento resultante. El momento resultante en torno a O, pues va a ser el momento que produzca esta fuerza. Este de aquí, ¿sí? Es el momento que produzca esa fuerza, pues va a ser igual a vector distancia de C, producto cruz, vector fuerza C, más el momento que genere esta fuerza, que va a ser vector distancia de B, producto cruz fuerza
del vector B, ¿sí? Ese sería el momento resultante. Ahora solamente tenemos que desarrollarlo. Tenemos que encontrar el vector distancia C y el vector distancia B. Aquí en la clase pasada a mí se me olvidó comentarles que los vectores distancias, por ejemplo, en este caso, que es un diagrama de algún objeto que tenemos ahí, no es de una gráfica de un vector, ¿no? Por así decirlo. Es decir, lo que trato de decir es que tenemos dos posibles vectores de distancia para cada vector. Yo puedo buscar el vector distancia de este punto C o de este punto A. Cualquiera de los dos es válido. Es decir, yo puedo plantear que la fuerza está saliendo de aquí, buscar este vector distancia y multiplicarlo por el vector fuerza y me va a dar el momento, ¿sí?, que produce esta fuerza. O igual, el vector distancia que puedo utilizar este. Y también me va a dar el mismo momento, ¿sí? Entonces, tienen dos caminos a escoger. Desde el punto donde sale el vector o el punto donde termina el vector, ¿sí? Cuando estamos hablando de cables o eslabones, objetos, el punto donde inicia la fuerza y el punto donde termina. Esos son los dos posibles vectores de distancia que siempre van a tener. Es decir, para el vector B es la misma. Podemos obtener el vector distancia de A o el vector distancia de B. Cualquiera de los dos que obtengan, lo multiplican por el vector FB y van a obtener el momento resultante, ¿sí?, el momento que genera esa fuerza. Entonces, ¿cómo le vamos a hacer? Pues para FC voy a utilizar el vector distancia de A y para FB voy a buscar el vector distancia de B, ¿sí? Entonces, para esta fuerza, ¿cuál es el vector distancia de A? Pues simplemente buscamos las coordenadas de ese punto con respecto a este origen. Vemos que tanto en X como en Y es 0. Entonces es 0Y, 0J. Y en K es 6 positivo, porque va hacia arriba. Entonces, de A, este es el vector distancia. De este punto B, ¿cuál es el vector distancia? Pues el vector distancia de ese punto B, vemos que en X está en 0. Entonces 0Y. ¿Por qué está en 0? Porque está aquí para X, ¿sí? Para X no se movió así. En Y vemos que está a 2.5 J. Y en Z vemos que está en 0K. Ese es el vector distancia del punto B, ¿sí? Entonces, para este vector FB, calcular el momento que genera esta fuerza, podemos usar tanto este como este, ¿sí? Y nos va a dar exactamente el mismo resultado. Para este vector FC, puedo usar este vector A o este vector C. Voy a calcular también el vector distancia de C, ¿sí? Aunque no lo vayamos a utilizar, lo voy a calcular también para que les quede. Entonces, ¿cuál es la coordenada de este punto? En X yo veo que es 2Y. En Y veo que es -3. Y en Z, pues está en el origen, más 0K. Ese es el vector distancia del punto C. Entonces, para esta fuerza, puedo utilizar tanto este como este. Y me va a dar el mismo resultado, ¿sí? Bien, teniendo una vez los dos vectores distancia, pues lo único que tengo que hacer yo es reemplazar aquí, sustituir esos valores en la ecuación. Entonces, el vector distancia C lo voy a resolver como si fueran matrices. Así. Entonces, dije que quiero utilizar el vector A, ¿no? Este vector A. Para esta fuerza FC voy a usar este. Este vale 0,06. 0,06. Y la fuerza de FC es esta de aquí, que vale 120 menos 180 menos 360 más
el siguiente. Entonces, para la fuerza B, dije que iba a usar el vector B, que vale 0, 2.5 y 0. 0, 2.5 y 0. Y la fuerza es esta, que vale 0, 300J y menos 720. Ahí está. De ahí tengo que desarrollar. Para este primero, yo quiero la componente que pertenece al eje Y. Tapo este y multiplico de manera cruzada. 0 por menos 360 es 0. Menos 6 por menos 180. 6 por menos 180. Eso va a ser el eje Y. Luego, menos el eje J. Tapo aquí. 0 por menos 360 es 0. Menos 6 por 120. Eso es el eje J. Más el eje K. Tapo aquí. 0 por 120 es 0. 0 por menos 180 es 0. Menos 0 por 120 es 0. Así. Ese es para el primero, ¿sí? Ahora falta este de aquí. Ese lo voy a poner aquí abajo. Quiero el eje Y, nuevamente. 2.5 por menos 720. 2.5 por menos 720. Menos 0 por 300, 0. Luego menos el siguiente eje, el J. 0 por menos 720, 0. 0 por 0, 0. Entonces sería 0 menos 0. Luego el eje Z. Tapamos aquí 0 y 0. 0 menos 0. Ahora sí, desarrollamos. 6 por menos 180, menos 6 por nos da 1080 en el eje Y. Esto nos da 6 por 120. Menos por menos es más, nos da 720 en J. En K pues es 0, no lo voy a anotar. Esto de aquí es 2.5 por 720. Sería menos 1800 en I. En J nos da 0 y en K nos da 0. De ahí que resta sumar las I con las I. Entonces el resultado va a ser 1800 menos 1080 nos da menos 720 I más 720 J. Ese sería el momento resultante. Ese sería el resultado. Ahora, lo hice por esto. ¿Qué pasa si lo hago con el otro método? Vamos a hacerlo con el otro método. Entonces, el momento resultante en torno a vector A, producto cruz, la fuerza C, vector C. Entonces, el vector A es 6K, producto cruz, 120I, menos 180J, menos 360K. Más el vector B, que es 2.5J, producto cruz, 300J menos 720K. Y JK, positivo, negativo. 6 por 120 sería 720, ¿no? K por I es J y es positivo. K por I. Luego 6 por menos 180. Menos 1080. K por J. K por J es I. Negativo por negativo es positivo.
K por K es 0. Luego, 2.5 por 300, 750. Perdón, J por J es 0. Entonces no tiene caso ese. 2.5 por 720, 1800. Entonces aquí sería menos 1800. J por K es I. Trayecto positivo por negativo queda negativo. Entonces este menos este sería 720I más 720J. Y ahí está, resuelto. Es lo que les comentaba en la clase de ayer. Hay casos, hay momentos, o hay vectores donde esto se pone un poquito tedioso, porque estos ceros los tuve que calcular, tuve que hacer todo el procedimiento y hacer toda la matriz. Aquí no, como nomás en este vector de distancia nomás tenemos una componente, es esta por esta y por esta, porque ya sabemos que K por K es 0. Luego aquí J por J es 0, entonces nomás voy a multiplicarlo por esto. ¿Sí? Y al final llego al mismo resultado. Solamente depende de cada quien cómo lo quiera manejar o cómo lo quiera hacer. ¿Sí? Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. No, profe, no. Oiga, profe, le iba a preguntar que si para llegar al resultado donde dice fuerza B igual a 300J menos 720, ¿qué operación hizo? ¿La que está dentro del paréntesis nada más? No, toda. Todo agarra. 2.5 entre 6.5 por 780 nos da esto. Ok. Es toda la operación, tienes que resolver todo eso. Y Muy, es distributiva, pues es este por esto, luego este por esto. ok, muy bien. ¿Sí? Ajá. Entonces, no sé si tengan alguna pregunta. Pues esa era mi única duda nada más, profe. Bien, pues. Entonces, Profe, dígame. y si tuviera tres fuerzas, Es lo mismo, solamente agregamos el momento que genera esa tercera fuerza. Sería más el vector distancia de esa tercera fuerza por el producto cruz, el vector fuerza de esa fuerza. Sería agregar aquí simplemente otro término. Es exactamente lo mismo. Bueno, ahora voy a resolver este problema de aquí, el 4.45. Bueno, 4.46. Dice, el ensamble de tubos está sometido a la fuerza de 80 newtons. Determina el momento de esta fuerza con respecto al punto B. Bueno, vamos a resolver ese mismo diagrama, pero este mejor. ¿Cuál es la diferencia entre el 4.45 y el 4.46? La diferencia es que en el A te está diciendo que determines el momento que esta fuerza genera en torno a este origen. El 4.46 te dice que determines el momento que genera esta fuerza en torno al punto B. ¿Sí? Entonces, ¿por qué no quiero hacer el que es en torno al punto B?
porque es la misma, solamente esta distancia ya no se considera, porque ahora vas a considerar que este es tu origen. Entonces, como la imagen está así, pues, para no enredarme, lo vamos a hacer con este, que el origen sea el punto A, y para eso es el punto 445. La fuerza vale lo mismo, solamente que tenemos que analizar el momento en un punto diferente. ¿Sí? Entonces, es la misma cualquiera de los dos problemas. Vamos a resolver entonces ese de ahí. Ok. Sí. A mí me pidió uno entrar, pero se me cerró la pantalla donde dice admitir. Fíjense. Ahí está. Bien, 250. 200. Y esta fuerza, vamos a ver. Para dibujar esto. Bien, ahí está. Ya lo dibujé por completo, ¿no? Ahí está. Voy a dibujar lo mejor que pude, ¿no? Está un poquito difícil dibujar dibujos en 3 dimensiones. Entonces, básicamente, este es el punto A, ¿no? Este es el punto C y este es el punto B. Entonces, el punto C es donde se está aplicando la fuerza. Hay dos problemas que usan la misma gráfica. Uno nos pide el momento resultante en torno a este punto A y el otro en torno al punto B. Voy a resolver primero el en torno a B y este mismo después lo modifico para B. ¿Sí? Entonces, primeramente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, pues este problema es un solo vector fuerza. No hay dos vectores, no hay tres vectores, ¿no? Entonces eso hasta cierto punto lo va a hacer más fácil. Bien, lo primero que tenemos que hacer siempre es descomponer. ¿Sí? Entonces aquí tengo la fuerza, la tengo en magnitud, me están dando ángulos internos, los ángulos que están ahí no son ángulos directrices, son ángulos internos. ¿Sí? Entonces, ese vector F que tiene como magnitud 80 newtons, pues lo tengo que descomponer, componente X, Y y Z. Y eso es algo que ya saben hacer. ¿Sí? Entonces, ¿cómo lo descompongo?
observo que tengo dos triángulos. Primeramente, este triángulo que está acostado, pues por la imagen tal vez no se vea bien, pero ahí en la ilustración del PDF se ve claramente que este es un triángulo horizontal que está en los que viene siendo en el plano XY. ¿Qué significa esto? Que este de aquí es componente Y y este de aquí es componente X de ese vector en 3 dimensiones. De tal manera que con este ángulo de 40 grados, pues yo fácilmente puedo obtener, no, perdón, tengo estos dos componentes, pero no tengo esta hipotenusa, ¿no? Y sabemos que pues esta hipotenusa es el cateto adyacente de este otro triángulo rectángulo que está así como vertical. Viéndolo de una perspectiva, está así uno y otro así. O sea, uno está acostado y otro está vertical. El que está acostado es el que tiene ángulo de 40, el que está vertical es el que tiene ángulo de 30. Eso ya lo expliqué varias veces la unidad pasada cuando vimos vectores de 3 dimensiones, ¿no? Entonces aquí la componente Z va a ser esta. La componente Z va a ser esta línea de aquí. Esta es la componente Z, esta es la componente X y esta es la componente Y de ese vector. Creo que ahí sí se ve que es así, así y hacia abajo. Entonces, esta componente Z es la que voy a descubrir primero. Es la que está más fácil. ¿Por qué? Porque de este triángulo sí conozco la hipotenusa. La hipotenusa vale 80. Entonces va a ser 80. Y de este ángulo de 30, este es el opuesto. Entonces va a ser seno. Seno de 30. Eso nos da 40 newtons. Negativo porque va hacia abajo la componente. Luego, esta línea punteada de aquí, pues es el cateto adyacente de este triángulo. ¿Sí? Este lo voy a llamar A, que es la hipotenusa de este triángulo acostado. Entonces, A va a ser igual a 80 coseno de 30. 69.28 newtons. ¿Sí? Eso es lo que vale. Signo, aquí no lleva el signo este porque realmente no me interesa. Lo único que quiero es su magnitud. El signo lo voy a determinar para estos dos componentes. Entonces, la componente Y de este triangulito que está acostado, que tiene un ángulo de 40, vemos que la componente Y es el adyacente de este ángulo. Eso significa que va a ser la magnitud, que ya descubrimos que es A. Entonces, la magnitud es 69.28 por coseno de 40, porque en este triángulo, como están ordenados los ejes, el adyacente es la componente Y. El adyacente es el paralelo al eje Y. Entonces sería eso por coseno de 40. 53.07 newtons. Luego, la componente X, pues va a ser seno de 40, la otra identidad. Y ahora sí, considero signos. Esta componente Y va a ser el lado positivo de la Y, pues es positivo. Esta X va a ser el lado positivo de las X, pues es positivo. De tal forma que ese vector F, que vale 80 de magnitud, si nosotros lo descomponemos en su forma cartesiana, pues va a valer 44.53i más 53.07j menos 40k. Todo ese vector está dado en newton. Ahí está. Tan fácil como eso, ahí está descompuesto el vector, ¿no? Eso ya lo vimos la unidad pasada, no me detengo mucho a explicar eso. Bien, ahora sí, para calcular el momento resultante en torno a A, yo necesito el vector distancia de esa fuerza, producto cruz, la fuerza, en su forma cartesiana. ¿Sí? Entonces, en este caso,
el vector distancia que yo tengo solamente es uno. Es este punto de aquí, el punto C. No hay otro. Lo que yo les dije que a veces que en ocasiones tenemos dos puntos o dos vectores de distancias que yo puedo encontrar es cuando tenemos cables, cuando la fuerza se transmite a través de un objeto. Es decir, si aquí tuviéramos un cable y el cable nos dice que empieza aquí y termina acá y nos da la coordenada de este punto. Podríamos buscar este vector distancia y con eso calcular el momento. Pero en este caso no, solamente nos está diciendo que hay algo que está jalando este objeto en esa dirección. Entonces nomás tenemos este vector distancia. No es lo mismo que esto era un cable, donde empieza el cable aquí y termina acá. Entonces en esta situación sí tenemos dos vectores de distancia, este o este. Pero en este caso no es así. Esto solamente es una línea, es un vector. Nos está diciendo que por ahí sale una fuerza, no nos está diciendo que es un cable que empieza y termina acá. Entonces aquí en este caso solamente tengo este vector distancia, el vector distancia RC. ¿Sí? Y es lo que voy a calcular. Ese vector distancia pues simplemente es la coordenada respecto al origen que me están planteando. ¿Sí? Que en este caso es A. Si a mí me hubieran planteado que el origen es B, pues bueno, ahí la situación cambia. Entonces ese sería mi origen y tengo que plantear la coordenada o la distancia que hay en los tres ejes hacia este punto. ¿Sí? Entonces, en el problema 4.45 y 4.46, lo que cambia es eso nomás, el vector de distancia. Vector fuerza es lo mismo. Entonces, lo voy a poner así, el vector distancia de C respecto a. Así lo voy a poner, porque voy a hacer los dos problemas. Entonces sería la coordenada en X. ¿Cuál es la distancia que hay de A hasta C en X? Pues vemos que son 300 milímetros y 250. Entonces son 550. En Y. En Y, ¿cuál es la distancia? Pues vemos que son 400 milímetros. Más 400 milímetros en J. Y en Z vemos que son 200 milímetros hacia abajo. Menos 200 en K. Ahí está. Ese es el vector de distancia de C respecto a A. ¿Sí? Entonces, el momento resultante, pues simplemente va a ser este vector, lo voy a resolver en forma matricial, y JK, 550, 400, menos 200. Y el vector fuerza es este de aquí que ya habíamos descubierto ahorita. Entonces es 44.53, 53.07 y 40. Entonces el momento es, respecto a ahí, pues sería 400 por 40 menos 200 por 53.07. Sí. Menos el siguiente eje, el J. 550 por 40. Menos 200 por 44.53. Más, sí, aquí es negativo, el 40 es negativo. Bueno, aquí es negativo este 40. Y este 40 también, sí es cierto. Ahí se me andaba yendo eso, este 40 es negativo. Bien, y el último, el Z, sería 550 por 53.0. Menos 400 por 44.53. Entonces, eso nos da que es
Bueno, el primero es menos 5.386 y el segundo, que no se les olvide multiplicar este signo, ¿no? A mí se me pasó en el problema anterior, en este no se me va a pasar. Más 13.094 en J. Y el último, once mil 37.6 en K. Ese sería el resultado, solamente que aquí esto es Newton por milímetro. ¿Sí? No lo dejé, no lo pasé a Newton por metro, no es necesario. El momento no está definido a una unidad, es unidad de fuerza por distancia. La distancia puede ser lo que quieran. En este caso lo dejé yo en milímetros. ¿Sí? Y ese sería el resultado del problema 4.45, creo que es. Sí, 4.45. Sí. Ahora, ¿qué pasa con el 4.46? Pues simplemente el vector distancia cambia. El vector distancia que tenemos que encontrar es el vector C respecto a B. Vector distancia que hay de C respecto a B. ¿Qué significa eso? Pues simplemente buscamos la distancia en los tres ejes que hay de aquí para acá, ¿sí? O hacemos la diferencia, esta coordenada menos esta de aquí, como hemos dicho, el vector distancia de C menos el vector distancia de B nos va a dar un vector que es la distancia que hay de aquí para acá, siempre considerando que aquí va a quedar B como nuestro origen, lo podemos hacer incluso así. Entonces el vector distancia C planteado desde acá, ¿no? Obviamente todo es planteado desde el plano cartesiano principal. Entonces ese ya lo tenemos aquí. Menos el vector distancia de B. En X, ¿cuánto vale? 0 y en Y, ¿cuánto vale? 400J. En Z, ¿cuánto vale? 0. Entonces hacemos la diferencia. Sería 550 y 400. Este es negativo, ¿no? Menos por más menos. Con este positivo se anula. 0J. Y este quedarían igual. Entonces el resultado es 550J menos 200K. Ese es el vector distancia del punto C respecto al B. Lo hago de la otra manera, manualmente. Este es mi origen ahora. ¿Cuál es la distancia que hay de este punto a este origen en X? Pues 250 más 300, 550 y esto es milímetros. Luego, en Y, pues es 0, no hay, está sobre el origen. Y en K, pues está a menos 200. Ahí se ve. Este es el origen hacia abajo. Ahí está. De las dos formas llegamos al mismo resultado. Ahora sí, el momento resultante en torno al punto B, porque el punto B es mi origen, pues va a ser igual al vector distancia que hay de C a B, producto cruz, la fuerza. ¿Sí? Y J, K. Vector distancia, 550, 0, menos 200. Vector fuerza,
de esta manera. Y J, K. Entonces, para ahí, 0 por menos 40, 0. Menos 200 por 53.07. Está. J sería 550 por menos 40. Menos 200 por 44.53. Está. K, 550 por 53.0. Menos 0 por 44.53, pues es 0, ¿no? Entonces el momento resultante en torno a B va a ser igual 200 por 53.07, menos por menos es más, sería 10.614 en I. En J, 550 por menos 40, más 200 por 44.53 por menos 1, 13.094 en J. Y el último, 550 por 53.07 sería 29.188 en K. Esto está en newtons por milímetros. Lo queremos pasar a metros. ¿Cómo convertimos únicamente los metros? Los newtons los dejamos intactos, pero los metros sí los podemos convertir. O sea, de pasar de milímetros, pasar a metros. ¿Se acuerdan? Lo que vimos en la primera unidad. Por ejemplo, este de aquí, este primer dato. 10.614. Lo que tengo son newtons por milímetros. Eso lo quiero pasar a newton por metros. A newton no lo quiero modificar. Entonces, ¿dónde está la unidad que quiero quitar? Está arriba. Entonces, tiene que estar abajo. ¿Cuál es la unidad que quiero? Metros. Un metros son 1.000 milímetros. ¿Okay? Entonces, esto entre 1.000. Resultado, 10.614. Básicamente, tengo que quitar 3 decimales. Este milímetro, este de aquí, es un prefijo. El prefijo mili, que es por 10 a la menos 3. ¿Okay? Entonces, nomás quitando 3 decimales. 10.614 I más 13.09 J más 29.18 K. Newton por metro. Eso último es solamente para dejarlo en metros, ¿no? No es necesario. Bueno, digo, las unidades de momento no están forzadas a que sean Newton por metro. Puede ser Newton por centímetro, por milímetro, por lo que quiera. La misma. ¿Sí? Y ese sería el resultado del segundo problema. No sé si tengan alguna pregunta, tengan alguna duda. ¿No? Bien, ahora vamos a ver, es el mismo, bueno, vamos a tomar un receso mejor porque sí, ya me estoy cansando de estar hable y hable. Vamos a tomar un receso y ahorita vamos a ver otro tema nuevo. Es de 90, es de sumatoria de momentos en 3 dimensiones. El único detalle que es, ahora vamos a poder calcular el momento, no en torno a un origen. Aquí nosotros estamos diciendo
Bueno, quiero calcular el momento en torno a este punto, a este origen. Y el momento que nos va a dar es un momento cartesiano. ¿Qué me refiero que es un momento cartesiano? Pues que es un momento que tiene componente X, Y y Z, depende de los tres ejes, pero o sea que es cartesiano, ¿sí? Por eso se llama momento cartesiano. Ahí está. Ahora no, ahora lo que vamos a buscar es un momento, es la magnitud de un momento en torno a un eje. Es decir, que si yo quiero determinar el momento que se genera en torno a esta línea, estas dos fuerzas, cómo generan un momento a esta línea de aquí, ¿sí? O si quiero determinar cómo generar un momento al poste, su magnitud y su sentido. Es lo que vamos a ver ahorita. No es complicado, pero es interesante.